Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando hoy viernes, ¿no? Viernes 18. Milton se ha quedado ayer y nos ha bajado un día. Bueno, estamos iniciando este fin de semana con dos temas, ¿no? El retorno al trabajo presencial se discute, será paulatino, a medida, ¿no? Creemos que a medida de que las vacunas se vayan extendiendo ya y se puedan vacunar la mayor cantidad de ciudadanos, se pueda ir, digamos, ampliando esto que sí es un objetivo, el retorno presencial, el retorno a las clases. Hay gente que discute todavía, hemos tenido criterios favorables también en este espacio, favorables tanto al retorno como al retorno presencial, como al retorno de los alumnos a las clases, ¿no? El personal educativo, la ministra de Educación decía, están vacunados ya incluso los conserjes, el personal administrativo de las escuelas y los colegios. En fin, entonces este es un reto que se puede ir consolidando y que nos puede permitir avanzar en este tema. El caso que nos ocupa, que es la liquidación de Seguro Sucre, y que lo hemos tratado ya y observábamos cuáles son las complicaciones. Mucha gente valora la decisión de liquidarlo, pero claro, las sombras que se generan sobre cuáles son los problemas en su liquidación son las que nos han permitido convocar al señor ex legislador, el coronel César Carrión, y al periodista, investigador y director de Código Vidrio, Arturo Torres. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Si bien se valora, decía yo en un principio, la decisión del presidente para liquidar Seguro Sucre, lo que no queda muy claro, primero, es que si la liquidación podía ser motivada, porque él ordena en el decreto, pero si podía ser motivada desde el presidente de la República, algunos sostienen que sí, que la motivación para eso, pero de ahí tiene que venir de la Corporación Financiera Nacional y del directorio que convocará para iniciar eso, porque no es una liquidación planteada por el superintendente de compañías, porque ha entrado en algún problema, ¿no es cierto? Pero de esto se ha venido discutiendo mucho tiempo. Entonces saluda al señor coronel César Carrión, ex asambleísta. Coronel Carrión, bienvenido, buenos días. Desde su punto de vista y desde los trabajos hechos en el momento en que usted era legislador, ¿cómo observa este decreto de liquidación de Seguro Sucre? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos muy bien, César. Muchas gracias. Gracias, un cordial saludo también Gracias al señor periodista Arturo Torres, también que está compartiendo en esta entrevista hoy en la mañana. Efectivamente, aquí creo que tenemos todos muy claro lo que está sucediendo con Seguro Sucre y lo que ha sucedido cronológicamente con Seguro Sucre. Una organización delictiva, una empresa estatal del Estado ecuatoriano, donde se han enquistado directorios o directivos que están en prisión tanto en Estados Unidos como en el Ecuador. Más que suficientes razones ha existido, siendo una empresa monopólica, para que el presidente de la República, Guillermo Lasso, tome la decisión de emitir un decreto y que esta empresa debe finiquitarse, definitivamente debe desaparecer con un proceso voluntario, como está señalado en el decreto, a efectos de que hay temas pendientes, de que la empresa ha adquirido compromisos de asegurar y reasegurar. Ya sabemos que ha existido también las coimas
para entregar a determinadas empresas internacionales para reasegurar el tema, especialmente en el campo petrolero, en el campo de la energía eléctrica, que han sido los rubros más importantes del aseguramiento de esta empresa estatal y que ha sido cuestionado por los personajes mismos que han sido designados como presidentes del directorio. Ahí tenemos, por ejemplo, o tuvimos en el 2018, 2017, alias este señor Waldo, ¿no? Waldo, que era parte de la comisión de investigación del 30 de septiembre junto con otros alias. Esos alias se pusieron ellos mismos, claro, alias con tintes delictivos, ¿no? Waldo, Cato y Obán, ustedes recordarán. Entonces, estos personajes, pues, siempre han estado enquistados en el poder, han sido asesores directos del expresidente, hoy prófugo y sentenciado, y que realmente ha dado un escenario quizás de desigualdad en la competencia que debe haber en el sector público, ¿no? Coronel Carrión, Coronel Carrión, usted diría que usted señala bien, ahí presidió el Seguro Sucre, uno de los miembros de esta comisión del 30S, y algunos dicen no podía ejercer ese cargo, pero entonces no es bueno, antes de pasar la página y cerrar esto, como usted ha denominado organización delictiva, una auditoría integral para saber no solo cuantificar ya en el país, además de lo que se ha descubierto fuera, lo que nos han robado y los responsables, porque si no se liquida, ya van a perder en esa liquidación muchas instituciones públicas y aquí no ha pasado nada. ¿Eso le parece correcto? Además, usted que ha hecho investigaciones, Coronel Carrión. Bueno, la liquidación tiene que ser bastante analizada, tiene que cumplir con los compromisos, pero ya no debe existir ese tipo de monopolio estatal. Eso es lo que ha señalado el señor presidente Guillermo Lasso. Definitivamente hay que sanear, hay que recuperar la institucionalidad. No puede ser el Estado asegurando al mismo Estado y cuando pierde no puede asegurar y pagamos todos los ecuatorianos a través de los impuestos. Esto hay que tener muy en claro. Y la organización delictiva tiene que eliminarse en muchas instituciones. Y esto tiene conexión con la Contraloría General del Estado también, ¿no? Y ahí viene, ahí viene y le quiero pedir a Arturo, permítame saludar entonces a Arturo Torres, el director de Código Vidrio, periodista investigador. Arturo, bienvenido, buenos días. El señor Coronel Carrión nos recuerda y dice, eso no era una compañía, era una organización delictiva y ha servido para algunas cosas. Y cada vez que hablamos y analizamos el tema, vamos descubriendo por dónde nomás este pulpo delictivo se ha ido metiendo. Tenemos primero la base, como dice el coronel Carrión, de un monopolio. Luego tenemos deudas a la seguridad social por el tema del seguro de desgravamen. Tenemos deudas que no han pagado de los escuelas, colegios, hospitales del terremoto en Manabí y en Esmeraldas. Y así una serie de cosas, unas reaseguros ficticios en donde solo se han cobrado comisiones. Todo esto es un tema, Arturo, que el seguimiento que puedes haber hecho tú en esto nos puede aclarar. ¿Se puede solo liquidar o tienes la idea de que algo más se debería hacer antes de la liquidación? ¿Cómo damos ese baño de verdad y vamos a encontrar casi, algunos han dicho, un arroz verde y un poco más oscuro? Bienvenido, Arturo, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días al coronel Carrión, un gusto compartir esta entrevista. Bueno, creo que evidentemente la línea de lo que se viene con la liquidación de Seguro Sucre, ya en la liquidación van evidentemente a salir a la luz los manejos, porque para liquidar tienes que revisar todas las cuentas. Entonces, nosotros esperamos que en este proceso de liquidación
ya se pueda empezar a conocer la magnitud del perjuicio que se causó a partir de establecer este privilegio para Seguro Sucre desde el 2009, que básicamente empezó a contratar, o sea, fue Con obligatorio exclusividad, ¿no? Era la... para todas las empresas del Estado, fue obligatorio contratar con Sucre a través además de un régimen especial, dejando por un lado el sistema de contratación pública a través de concursos. Entonces, ojo, creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque si es que nosotros nos remontamos al 2009, cuando empieza ya el entonces secretario jurídico de la presidencia da la disposición de que esto se cumpla, el, realmente el perjuicio que se causa por el régimen especial, ¿no es cierto? Porque no hay una libre competencia, porque el Estado no accede a las mejores ofertas, sino básicamente a las que propone Sucre. Entonces, lo que ya hay estudios, Francisco, que señalan básicamente que la pérdida por haber contratado con régimen especial para el Estado hasta el 2019 asciende a 1.400 millones de dólares, por un lado. Por el otro, por la corrupción, por los temas vinculados a irregularidades y a procesos, hay otros 500 millones de dólares que ya se han establecido, también en estudios, por ejemplo, del Banco Mundial y de otras organizaciones. Entonces, creo que la deriva que debe tomar este proceso que ahora viene de liquidación tiene que ver, por un lado, investigar y detectar temas concretos de corrupción que deben ser derivados a su vez a la Fiscalía inmediatamente. O sea, yo creo que debería haber un trabajo conjunto con Fiscalía y Contraloría sobre este tema para ver la deriva del perjuicio y los posibles delitos que se cometieron. Y por otro lado, el tema financiero, que como vemos no es menor. O sea, la administración de Sucre implicó pérdidas de más de 1.400 millones de dólares para el Estado y también evidentemente hay un daño colateral con las empresas privadas porque en este sentido Sucre, como tuvo la hegemonía y captó más del 95% del mercado nacional, eso significa que el resto, el pedacito del pastel, del 5% que le quedaba a los seguros privados, básicamente significa un atentado a la libre competencia y es un monopolio grotesco y burdo el que se hizo alrededor de Sucre. ¿Para qué? ¿Cuál fue el resultado de estas operaciones? ¿Le benefició o le perjudicó esto al Estado ecuatoriano, a los ciudadanos? ¿En qué nos benefició esta jugada política que ha sido, que ha desembocado en una serie de hechos de corrupción, de privilegios, porque hay que ver los salarios que se gastaban ahí? Francisco, yo tengo datos de cuánto, o sea, las ganancias y las pérdidas, las ganancias y los gastos van subiendo hasta el año 2018, 2019 que tengo datos. Entonces la empresa gastaba 500 millones de dólares, yo tengo las cifras y les puedo compartir. Tenía ingresos por 500 millones de dólares en el 2017, 2018, y los gastos llegaban a 450 millones de dólares, por dar una cifra, Francisco. Entonces, esto nos da una idea de cómo se venía administrando Seguro Sucre ya en el lado financiero, ¿no es cierto?, económico. Es un tema que hay que, no sé, estamos hablando si solamente nos dedicamos a eso, ya nos imaginemos qué ha pasado con el resto. Si solo en el tema administrativo y financiero hay esos costos. Claro, antes de preguntar cuánto ganaba un gerente, los subgerentes por áreas, qué comisiones además, porque además parece que del sueldo cobraban comisiones por las firmas oigan, estaban obligados, comisiones de conseguir contratos, ¿de qué? Pues, ¿no es cierto? Pero el día de ayer la doctora María Laura Patiño nos decía estos problemas que ella encuentra jurídicamente para la liquidación. Obviamente insistiendo en lo que yo también creo, esta auditoría integral que debería ser previa a la liquidación, pero Arturo nos dice, sí, en la liquidación habrá que hacer esto. Tengo la impresión de que sí, que eso es lo primero que hay que hacer. La doctora María Laura Patiño nos decía ayer lo siguiente. Parte del problema tiene que ver con las autoridades de control, que primero, ese es otro de los elementos irregulares en este caso.
que las compañías de seguros eran supervisadas por la Superintendencia de Bancos hasta que se hizo la reforma de legal, creo que es en el 2013, 2014. A partir del 2014 se pasa el control de las compañías de seguros a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, la primera cosa que aquí tenemos es dos autoridades de control que han estado a lo largo de este periodo y ninguna de las dos ha respondido apropiadamente desde la perspectiva de asegurar que esas compañías de seguro estén ahí para cumplir su función de una manera estable y que no sirvan meramente como vehículos para delinquir, porque aparentemente de lo que hemos visto se usa, el primer escándalo que yo recuerdo tiene que ver con el señor Mantilla, uno de los gerentes o brokers que manejaba justamente negocios de seguros. El segundo tema tiene que ver reaseguros vinculados a los seguros de desgravamen que contratan justamente para el BIES. El tercero que la gente se ha olvidado tiene que ver justo con el seguro que se había contratado cuando hubo el primer siniestro de Coca-Cola Sinclair, cuando se desplomó y hasta hubo muertos, heridos, que costo de reparación de ese primer accidente que hubo en Coca-Cola costó como $900 millones y terminó el Estado pagando y nadie explicó qué pasó con los seguros que supuestamente habían sido contratados por orden del gobierno. Y bueno, y ahí hay, imagínese usted, $900 millones solo en Coca-Cola Sinclair, y se supone que la obra costará 2.500, 3.000 millones de dólares, más los 900 y más lo que va a costar ahora. Entonces, claro, una de las cosas importantes que nos dice Coronel Carrión, la doctora María Laura Patiño, es que las autoridades o brillaban por su ausencia o simplemente estaban en el grupo de los que querían hacer lo que han hecho con Seguro Sucre. Era la superintendente de compañías, doña Soad Mansur. Ahora he pedido que me ayuden para ver quién es el nuevo superintendente de compañías. Bueno, no tan nuevo, está ahí, pero está tan oculto y no ve las cosas hasta ahora que están pasando, que parece que no tenemos. Y el día de ayer justo alguien me decía, ¿habrá superintendente de compañías? Coronel Carrión. Sí, es efectivo lo que señala la economista María Laura Patiño. Realmente no ha existido, no existen autoridades que auditen o que supervisen o que controlen. Empezando desde la Contraloría, un contralor prófugo, otro subrogante en prisión, y la subrogante de la subrogante sin nominación, sin el poder legal, desempeñando ese cargo, cuestionada, allanada sus oficinas. Es decir, no hay autoridad. En la superintendencia de compañías, la señora Soad Mansur coincide también en la época donde se permitió la mayor estafa del Alispol, claro, ¿no? Coincidentemente. Es decir, aquí no es que es una sola persona, pero yo quería hacer un enfoque. Yo presenté una demanda en la Corte Constitucional y se acumuló esta demanda respecto al artículo 581, respecto al presupuesto de procedibilidad. Esto fue acogido y fue acumulada mi demanda con otra demanda, y la Corte declaró inconstitucional este inciso final del numeral 3 del artículo 581. ¿Qué significa esto? Que es la condición que tenía la Fiscalía de tener el informe de la Contraloría General del Estado con responsabilidad penal. Desde el 2019 ya no existe esa condición necesaria que estaba constando en el Código Orgánico Integral Penal para realizar un proceso penal a instituciones donde están inmersos los recursos públicos y que sean susceptibles de proceso penal por peculado y enriquecimiento ilícito. En todo caso, la Fiscalía ha tenido un camino más abierto. Sin embargo, los fiscales también anteriores también no cumplieron su rol, no investigaron nada, sabiendo que existen todas estas irregularidades. Solamente con la denuncia, por ejemplo, o la renuncia de la señora Yesenia Rioprío, de Seguro Sucre, que fue gerente en el año 2018, en la cual se quejaba de que habían personas sin perfil
de ninguna clase, pero que ganaban casi $6,112. Y parte de esa decisión que tuvo ella de desvincular eran del grupo del señor alias Waldo. Estoy hablando del señor Diego Guzmán. Solo tengo referencia nada más, ¿no?, de tantos problemas que ha tenido Seguros. En todo caso, pues no existen autoridades en este momento. Actualmente es el superintendente de compañía del señor Anchundia, que tampoco aparece, no dice nada, ¿no? Estamos realmente en un mar de incertidumbre, pero la organización delictiva tiene sus nexos en todos los rincones, llámese Fiscalía, llámese Contraloría, llámese Superintendencia de Compañías y más entidades que han confabulado con el Ejecutivo en su momento, porque uno de ellos, que está en prisión hoy en Miami, era asesor del expresidente prófugo, ¿no?, el señor Dominic. Entonces, esto es un mar de corrupción de una organización delictiva, reitero, de que se aprovecharon y se siguen aprovechando los dineros públicos del Estado, de los ecuatorianos. Claro, ahí entonces, Arturo, lo que decía María Laura Patiño y lo que reafirma el señor Coronel Carrión, es que sí, nos estamos olvidando todo lo que ha pasado alrededor de Seguro Sucre, todos los casos, por decirlos así, emblemáticos con los que se descubre, ¿no es cierto?, este mal manejo y este asalto. Pero tú decías, y a veces suele pesar más, lo menos para los sueldos y salarios. ¿Cuántos se gastaban? ¿Cuántos eran? ¿Y cuánto, por ejemplo, ganaba el presidente del directorio y el gerente general? Arturo, ¿tienes esos datos? Sí, Francisco, precisamente lo estaba revisando. A ver, hablamos de que una nómina de más o menos 14 personas del área directiva de Seguro Sucre genera un costo mensual de $90,000. El gerente, o mejor dicho, el gerente general de la empresa llegó a ganar $9,000, ¿sí? Ese era o sea, mucho más que el presidente de la República, ¿no? Sí. Para eso sirve la retórica, Francisco. Sí, esta historia que han ido creando ellos mismos, ¿no? Se generaban una historia que ellos mismos a veces se creían, aunque cobraban más. Un cuento que básicamente mantenía todo este simbolismo de la revolución, pero que vemos que era una farsa completa cuando lo comparamos y lo contrastamos con los hechos, y que tenía básicamente un propósito de engañar a la sociedad sobre un proyecto político que básicamente se basaba en una simulación, y porque con los costos, como te digo, Francisco, tenemos, por ejemplo, el gerente nacional ganaba como $6,200, otros gerentes $6,000, $5,000. Entonces, los salarios del cuerpo directivo de Sucre van entre $5,000 y $9,000, aparte de otros beneficios, ¿no es cierto? Como decíamos hace un momento, tiene que investigarse las comisiones que ganaban, ¿no es cierto? Estos personajes, ahí hay mucha plata. Tú sí puedes, y ya tienes datos, confirmar que además del salario, que tenía un promedio, se dice de entre 14, un promedio para los 14 ejecutivos, un promedio de $7,500, unos entre 9,000, en el rango de $9,000 a $6,000. Además de eso, cobraban comisiones por la firma de contratos de seguro. ¿Tú has logrado identificar eso, Arturo? Bueno, precisamente ese es, como decía, es una línea que se debe investigar, porque ya hay indicios del cobro de comisiones, como también acabó de señalar el coronel Carrión. Entonces, no me llama la atención de que esta estructura que se montó para beneficiar a grupos específicos a partir de recibir más de $1,000 millones anuales de las empresas del Estado, me parece que es importante establecer cuál fue el esquema de beneficio, tanto para la gente que se volvió operadora. Y ojo, también, Francisco,
una característica es que es gente que en buena parte no sabe del mercado de seguros. Las cabezas era gente inexperta. Entonces, básicamente eran operadores políticos y un esquema que, como también bien mencionó el coronel Carrión, tiene que ver con esta actitud del avestruz sobre las autoridades de control, ¿no es cierto? Que básicamente, mientras operó Sucre, no establecieron irregularidad alguna y ahora nosotros estamos enfrentados a un gigante descomunal que nos muestra hasta dónde puede llegar una organización a planificar delitos beneficiándose directamente de los recursos del Estado. Un dato más, también, Francisco, hay también una plana de listados de mandos medios que tengo aquí. Los salarios oscilan entre 2.500 y 3.500, $4.000, más de 40 personas en esta planilla, $145.000 mensuales se gastaban. Entonces, eso te explica por qué gastaban tanta plata, los gastos que están registrados. También tengo aquí el dato y te lo quiero compartir, porque, o sea, los gastos son altísimos los que se generan y sí, son más o menos un promedio, entre el 2016 y el 2018 van subiendo los gastos de 300 a 450 millones de dólares y unos ingresos que son más o menos 80 millones de dólares. O sea, llama muchísimo la atención porque, o sea, accediendo a todos los recursos del Estado y este margen de ingresos frente al gasto administrativo es impresionante. Esto tiene que ser también analizado en la liquidación, evidentemente. Y otro tema que me parece también relevante, Francisco, tiene que ver con todos los siniestros que se tienen que liquidar y que no se liquidaban. Que no se han pagado, están ahí. Y no se pagaban, o sea, es decir, habían siniestros y todavía que demoran años en cubrirse. Veamos el caso de Petroecuador, por ejemplo, que se estableció en algún momento que Seguro Sucre le debe por no pago de un siniestro $33 millones a Petroecuador. Este es solamente un botón de muestra que nos indica cuál fue una de las operaciones más perversas para el Estado. ¿Por qué? Porque se firman contratos millonarios de reaseguros que no cubren absolutamente nada, por un lado, y entonces cuando ocurre un siniestro en una empresa estatal, luchan la misma gente de Sucre por no pagar. Y evidentemente eso genera perjuicios millonarios al Estado ecuatoriano y hay muchos procesos. Tengo aquí el dato también, siniestros por liquidar, más de $172 millones. Solo al BIES creo que son como cerca de 70 millones, ¿no? O sea, son algunas entidades que están frenadas porque no les pagan los seguros y es difícil que, o sea, empiezan a impugnar, a hacer un sinnúmero de procesos de dilatación para no pagar. Entonces, esta es una de los perjuicios más grandes, que la misma aseguradora del Estado se haya convertido en enemiga de las entidades públicas que necesitaban cubrir sus siniestros que aparentemente estaban cubiertos por los seguros de esta aseguradora estatal. Claro, ahí uno entiende por qué en Inglaterra prohibieron hacer negocios con Seguro Sucre, ¿no? Y una pregunta antes de volver donde el coronel Carrión, Arturo, ¿es verdad y has ubicado que, por ejemplo, en viáticos, un año se gastó más de $1 millón en viáticos de estos 14 Illuminatis, diríamosles así, que manejaban Seguro Sucre, incluido su presidente y su gerente? O sea, el tema esto de los viáticos, de las comisiones, de todos los beneficios que recibían los integrantes directivos o mandos medios, es evidentemente algo que se debe investigar a detalle. Yo no tengo esa cifra de precisión, he escuchado la denuncia, pero no dudo porque básicamente vemos que todo el esquema está para beneficiar a ciertos grupos y en este caso sería bueno, es la gran oportunidad que tenemos de que Sucre nos muestre el gran hoyo de corrupción del que se ha denunciado, del que se ha hablado tanto, pero ahora tenemos, porque va a haber una liquidación y van a salir todas esas cifras, Francisco.
Entonces nos va a permitir además seguir la cadena, porque yo no creo que este esquema haya estado desvinculado de las direcciones, de la dirección o de la decisión política desde la cúpula, es decir, el vicepresidente, el presidente, porque evidentemente ellos estaban al tanto de todo lo que ocurría, siempre les reportaban. En cada una de las instituciones, todos los ministros sabían qué estaban contratando. Coronel Carrión, todo el mundo estaba viendo a un lado. En la asamblea a veces se lograba conseguir que se investigue algo. Sabemos que eran otras condiciones de la asamblea, había unas mayorías que no permitían hacer lo que hay que hacer en fiscalización. Pero si usted nos recordaba ya que el señor superintendente actual es el doctor Víctor Anchundia, me decían, ¿será que, ayer nomás había uno decía, ¿será que se dan cuenta que estas altas comisiones que cobran por negociar facturas, por ejemplo, ahora, no hace 8, 10 o 15 años, no, ahora, y ven a otro lado y no pasa nada? Se quedó la institucionalidad, las superintendencias, la Contraloría, con esa idea de que lo que había que hacer es ayudar a tapar y en algunos casos también volverse otro foco de corrupción, Coronel Carrión. Definitivamente han sido parte y cómplices de toda esta gama de corrupción. He dicho que es una organización delictiva, organizaciones delictivas del Estado con el Estado para el Estado, ¿no? Y no se ha podido corregir. Vemos en Seguro Sucre un derroche, como lo ha señalado muy detalladamente el colega periodista Arturo. Realmente pagar una nómina altísima y tener deudas pendientes por determinados detalles, porque ellos justifican de que no cumplen en tal ítem y no pueden asegurar ni reasegurar, no pueden pagar. Definitivamente se buscan pretextos para no cumplir sus obligaciones. El decreto 82 que ha emitido el señor presidente Guillermo Lasso tiene que ser de manera ordenada. Esta liquidación, una liquidación no es una empresa que está en quiebra, ¿no? Exacto. Pero sí sería una liquidación voluntaria, pero capaz que si se hace la evaluación, no solo que estaría en quiebra, sino que además está intentando quebrar a otras empresas que obligadas estaban a contratar con ellos, Coronel Carrión. Por supuesto, claro que sí. Es decir, aquí sí tiene que haber un proceso metodológico para cumplir con los compromisos pendientes que tiene Seguro Sucre. No puede dejarse de cumplir estos compromisos adquiridos, tendrán que pagarse y cumplir su tiempo de aseguramiento. En todo caso, pues yo pienso que esta institución burocrática creada por el mismo Ejecutivo, que ha dado más problemas y que se observa paralelamente en otras entidades públicas, ¿no? Entre empresas públicas del Estado. Cuando el Estado toca, pues simplemente se contamina o desaparece. Quebraron, por ejemplo, Fabrec, usted recordará, Fabrec quebraron, que cambiaron de nombres. Originalmente era Tecnistan, una empresa que proveía uniformes a la policial, ¿no? Y a otras instituciones, y lograron quebrarlo. Un botín de uso de recursos privados, y lo hicieron ya estatal, y también ahí utilizaron pues la costumbre de hacer todo con corrupción, y ya no existe Fabrec. Y así, empresas como Ferrocarril no pudieron sostenerlo, ¿no? Pero además, después de hacer un montón de inversiones, entre comillas, inversiones resultaría, que no han dado resultados como empresas. Coronel Carrión, ahí viene nuevamente ese debate de, alguien nos decía aquí también, cuidado con pensar que por este mal ejemplo de Seguro Sucre vamos a ir a las privatizaciones. Decía, oiga, si hay algún estudio, y como nos recordaba Arturo, de organismos internacionales que dice, ese monopolio es el que ha causado daño, habrá que diversificar, pero hay que conseguir entonces autoridades de control que respondan al Estado, Coronel Carrión. Bueno,
definitivamente, si es que no tenemos, si no tenemos autoridades, ¿no? Tanto en la justicia como en la parte de la Contraloría, las superintendencias y todos, si cumplieran ese rol al que han sido y son asignados, no estuviéramos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque prácticamente descubrieran y pusieran al orden a estos funcionarios, sean públicos o privados. Una entidad del Estado puede funcionar eficientemente siempre cuando no haya ese tipo de corrupción y que existan las autoridades que puedan controlarles. Pero eso no ha existido. Y por eso hay empresas que están a la pérdida y todos los ecuatorianos estamos pagando. TAME, por ejemplo, estamos pagando todos los ecuatorianos las pérdidas que tienen anualmente. Entonces, esto no puede continuar, pues hay que poner una corrección desde el Ejecutivo en esta ocasión para Seguro y Sucre. Y creo que muchas empresas tienen que tomar en serio lo que está sucediendo. Si la privatización es necesaria, hay que analizarla y ponerla la empresa privada. Si es que la empresa estatal va a funcionar mejor, que funcione bien, pero con todos los controles y que sean activados realmente y con personas responsables también dirigiendo estas empresas estatales. Claro, ahí Arturo nos traen este relato, ¿no? El relato todo es privatización. Y entonces, claro, la palabra esta de privatización les lleva a mantener en el Estado para tener privilegiados manejando estas cosas y haciendo lo que han hecho. Pero tanta plata, Arturo, tanta plata que dice uno, ¿dónde estará, no? O sea, ¿cómo logran guardarla? El día de ayer, apenas terminamos el primer diálogo sobre esto, una persona me llamó y dijo, verán, este señor que era subgerente se ha casado ya 3 veces. Y una de las esposas que le demandó en esto, se quedó con esta hacienda, con esta casa, porque él no le puede reclamar, porque es consecuencia de estos negocios. Entonces uno dice, oigan, la investigación va incluso por estas cosas, Arturo, por ver a quienes ponían por testaferrismo sería el delito, Arturo. Sí, Francisco, esto solamente ejemplifica lo complejo que es este entramado y que evidentemente tiene que ser investigado, como decía hace un momento, a distintos niveles. Sobre los montos, o sea, mientras más dinero hay, Francisco, hay más riesgo de corrupción. Eso es evidente, y mucho más riesgo cuando no hay autoridades de control, cuando todo el esquema está hecho para tapar corrupción, que es lo que ocurrió durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, y lastimosamente en el gobierno de Moreno se siguieron algunas de esas prácticas. Muchos se quedaron, ¿no? Muchos se quedaron y esa estructura siguió funcionando delictivamente. Sí, ese fue el lastre que le tocó enfrentar al expresidente Moreno, tener que contar con la misma estructura porque ellos básicamente era una continuidad. Claro. Así es, entonces ese fue el mayor problema del expresidente Moreno, pero me parece que para dimensionar el tema, por dar un dato, Francisco, hasta el 2019, Seguro Sucre acumuló 1.141 millones de dólares en contratos, ¿sí? De entidades del sector público. Entonces, eso nos da la magnitud de que esto significa el 77% del mercado de los seguros. O sea, tanto dinero, tanta plata, ¿qué puede generar? Ya sabemos lo que ha generado en otras áreas, porque esto no está fuera del esquema que ya hemos visto de corrupción en todas las entidades del sector público, básicamente. Entonces, el perjuicio es impresionante, 1.400 millones del programa de vacunación, 1.141 millones es lo que acumuló en contratos, pero vámonos al programa de vacunación. Para las vacunas, 250 millones de dólares, 500 millones máximo será para vacunar. Pero además dicen para tener reservas y pensar en una tercera, llegaría a 500. La primera parte sería 250, como tú dices, ¿sí? Así es, entonces
Imaginémonos cuánta plata dejaron de recibir áreas estratégicas como la salud, como la educación, por precisamente acumular toda esta cantidad descomunal de dinero que se fue en gran porcentaje a la corrupción, porque eso es lo que evidencian otros casos que ya se han investigado en todas las áreas estratégicas, como Petroecuador. Ya vemos el desastre de Coca-Cola Sinclair, todo el dinero, las comisiones. O sea, estamos realmente frente a un caso que puede ser paradójico para evidenciar cómo funcionó el sistema de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Arturo, es esto que tú dices para poder evidenciar. Entonces tenemos que cuantificar, determinar quiénes estaban como responsables, si han participado o no en ese tipo de negocios y que respondan por el encargo que se les hizo que manejen. ¿Dónde crees tú? Ya en medio, solo pensemos en Seguro Sucre, 14 ejecutivos, algunos se han pasado algunos años de ejecutivos, otros menos, pero se han repartido, esos 14 están ahí. ¿Será difícil? ¿O hay gente como el señor Rivas que ya están presos en los Estados Unidos? ¿Se puede o no ubicar eso? ¿Qué dificultades encuentras tú que podamos tener para hacer esa lista de unos 200 que han tenido esos negocios y que han sido cubiertos por el Estado desde la decisión política del presidente de la República, cubiertos para que nos saqueen? Y para algo más debe haber sido también, o solo entre ellos nomás se llevaban, Arturo. Evidentemente que la variable de la corrupción hay que medirla en este caso y saber exactamente hacia dónde se fue la plata, cuál era el esquema como digo, porque mucho de ese dinero no es que se iba para pagar los siniestros que están acumulados por 250 millones de dólares, no se han pagado en siniestros, perjudicando directamente a las entidades públicas que no pueden cubrir eso y que tienen que darse las vueltas para tener eso como un pasivo, porque Seguro Sucre no les paga. Entonces, imaginémonos todo este dinero, ¿cómo pudo haber salido? Ya sabemos que el esquema es hacia paraísos fiscales, ¿no es cierto? Probablemente hay que investigar a los actores que tomaban decisiones y que se podían beneficiar directamente de este posible esquema de corrupción y evidentemente hacer las cosas que ya vemos lo que pasó en ISPOL, Francisco, y no hay que olvidar que también Seguro Sucre entró al negocio de la compra de bonos, ¿sí? Claro, hay un perjuicio, hay una investigación que está dormida en la fiscalía desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ahí se negociaron como 4 millones de dólares en papeles, hubo asimismo la misma operación idéntica a la que se hizo con el ISPOL, Valpacífico también hizo esa transacción, hubo un cambio de bonos de 2014 para el 2024 y básicamente el esquema es el mismo, entonces, y eso no se ha investigado. Entonces el otro elemento que es importante destacar es el silencio de las autoridades de control durante toda esta etapa, pese a las evidencias de corrupción y de actos ilícitos, y pese a que hay denuncias, porque sobre este tema de seguros, de la compra de bonos entre Valpacífico y Seguro Sucre, hay una denuncia penal. ¿Por qué no han respondido? Entonces, esa es precisamente, ha sido como el escudo que tuvo el anterior gobierno, el gobierno de Rafael Correa, para combater todo tipo de actos de corrupción, porque básicamente las autoridades de control estaban dentro de ese esquema y cumplían un rol específico de ser cómplices silenciosos de todo este tipo de delitos que se cometieron en todos los sectores del Estado. Claro, Coronel Carrión, y ahí este esquema también entra entonces una parte del sector privado que, viendo ese monopolio para participar, las casas de valores, una bolsa de valores, sobre todo una bolsa, hay que reconocer, no es lo mismo las dos bolsas, no son lo mismo las dos bolsas de valores que tenemos, pero las casas de valores que han participado también deberían responder, y ahí vuelvo a insistir, la superintendencia de compañías, sobre todo ya cuando ingresa a controlar lo de seguros, y la superintendencia de bancos cuando tenía que controlar.
no han estado a la altura de las autoridades que deberíamos tener. Y hasta ahora, usted nos recordaba el nombre del señor doctor Víctor Anchundi, el actual superintendente, siguen viendo a otra parte. Seguramente estará sentado viendo la ría, cómo pasa, cómo funciona la Perla, y ahora la aerovía, señor Coronel Carrión. Ahora hay que buscar un auditor para que les auditen a los auditores, o sea, realmente, o ya mismo en Seguro Sucre se van a autoincendiarse toda la documentación, como acostumbraron, ¿no? Desaparecerá todo. Desaparecerá todo y ahí está la solución. Ya está sucediendo con temas de la seguridad social en algunos sitios de estos casos de corrupción de mercadería de medicamentos, ¿no? Definitivamente tiene que Seguro Sucre llegar a su fin. ¿Usted cree que la solución es la liquidación entonces? Usted por sí supuesto, comparte 14 años de corrupción dentro de Seguro Sucre. Ya tiene que llegar a su fin definitivamente con el decreto. Esperemos que llegue a buen término y que se solucione definitivamente este tema de una empresa que ha acaparado prácticamente todo el mercado ecuatoriano, ¿no? Y que de por medio están sobornos a nivel internacional que se ha detectado. La Fiscalía tiene su ruta, tiene sus procedimientos que no debe dilatar. Una vez más pero Arturo dice, oigan, denuncias hay, pero están dormidas, no sé qué pasa. Ahora, claro, debe estar desbordada la fiscal, ¿no? Las cosas que ha hecho son importantes, pero estas otras parece que se están pasando de agache. ¿Habrá en esta fiscalía también, cosa que no hay que descartar, de esa estructura todavía funcionando y que a medida que llegan los casos les van poniendo a estos en una carpeta de abajo, Coronel Carrión? Claro que sí, ya se evidenció con el allanamiento que hicieron ayer en Guayaquil, donde en la Corte de Justicia, ¿no? Donde los jueces eran colocados a discreción o sacados del caso. O sea, todo eso es parte de la corrupción, ¿no? La audiencia que estuvo previsto en el caso del señor José Luis Romo Rosales y su esposa Verónica Aro respecto a esto de Seguro Sucre fue dilatada el 23 de marzo de este año porque no hubo la conectividad. O sea, ese era el justificativo por parte de Fiscalía. Entonces, todo esto es parte de estas tramas para dilatar y a la final se queda prescrita la causa. Hay tantas cosas por investigar que si solo le bajan al tercer cajón la carpeta esta desapareció, porque cada caso es mayor. Y ahí viene una cosa, usted nos recordaba el caso de la policía, Arturo, también, de los bonos. Este esquema igual, ¿no? Las superintendencias callados, las bolsas de valores o la bolsa de valores y las casas de valores que terminan diciendo, ¿saben qué? Sí, yo firmé este certificado de custodio, pero no he sido, ya no tengo. Y entonces esto nos pasa. ¿Cómo hacer? Y usted tiene, señor Coronel Carrión, no solo por su militancia y la elección que tuvo como asambleísta, sino por la consecuencia que ha tenido con Creo, que le reconocen tanto dentro como fuera. Usted sí tiene una voz política para hacerle notar al señor presidente de la República que esto no puede seguir así, que reconocemos los primeros pasos, pero que nos asusta que vayan a poner más carpetas encima de estos temas, Coronel Carrión. Indiscutiblemente esto tiene que ser prioridad. La lucha contra la corrupción, no solamente en este caso de Seguro Sucre, sino de muchas instituciones públicas y empresas privadas, como en el caso Sobornos mismo. Empresas privadas cooptadas para cometer actos de corrupción, favorecerse y tener también el monopolio de las obras a lo largo de la década farriada. El gobierno está muy consciente, ¿no?, de toda esa trayectoria de corrupción durante más de 14 años que hay que corregir definitivamente. No solamente es el tema de Seguro Sucre,
¿no? El tema del ISPOL, hay muchos temas que están pendientes. Sí, el tema del 30 de septiembre mismo, si se hubiera investigado de forma independiente, no hubiera habido esa comisión de investigación del trío que les he denominado yo, de Carlos Bacamancheno, de Oscar Bonilla, Diego Guzmán, que utilizaron recursos de la CNAIN, que fueron pagados por la CNAIN, y que ese informe de Contraloría de más de 300 hojas desapareció en el camino, desde la Contraloría hasta la Fiscalía de Galo Chiriboga. Entonces hay casos pendientes que la Fiscalía está en deuda, los fiscales obviamente cooptados, ¿no? Galo Chiriboga, Washington Pesantes, Carlos Vaca Mancheno mismo. Entonces, si no teníamos autoridades, ¿quién iba a disponer una investigación de estos casos que están pasando como el Seguro Sucre? Nadie. Claro, No, entonces, no Arturo, el camino de la liquidación también veo que tú dices, sí, la auditoría tiene que venir para esta liquidación. Ese discurso de van a privatizar Seguro Sucre se cae, entonces no es verdad. La liquidación también desde el punto de vista de la investigación, tú creerías entonces que sí, que es una decisión favorable al Ecuador, como dice el coronel Carrión, y han sostenido algunas personas, aunque un buen grupo ha dicho, oigan, primero hay que hacer una auditoría profunda y tener un baño de verdad de cómo esta otra oficina de asalto organizado ha funcionado, Arturo. Creo que, sobre todo, Francisco, creo que la decisión que anuncia el presidente, hay una voluntad política de abordar un problema que ha sido recurrente y que evidentemente ha sido denunciado también de manera permanente por diferentes actores como políticos, como el coronel Carrión, desde la prensa también. Hemos tratado de aportar para entender lo que pasó en Seguro Sucre. Y sobre el tema del monopolio, o sea, me parece que este discurso, esta muletilla de la privatización, ¿no es cierto?, que está sistemáticamente circulando. Cada vez sobre todo pasa algo, sí. En redes sociales, se cae fácilmente porque básicamente hablamos de un tema de libre competencia, ese es el esquema, y eso significa que básicamente en una libre competencia uno tiene la posibilidad de optar por la mejor oferta. Y lo que ocurrió con Seguro Sucre es que básicamente, y esto también hay estudios, el precio de los seguros se duplicó porque por la forma en que cobraba Sucre, porque no había competencia y no era un régimen especial. Contratos a dedo, entonces tú no tienes la mejor oferta, tienes que contratar a como dé lugar, esa es la consigna. Y también, Francisco, me parece interesante, mire el esquema, porque tú decías, bueno, ¿para dónde debería ir la investigación? O sea, tenemos las autoridades que deciden el esquema, que toman decisiones. Tenemos la misma Seguro Sucre. ¿Qué pasó en Seguro Sucre? Claro. No olvidemos que hay el tema de los reaseguros. Exacto. Los intermediarios que logran los reaseguros, ¿quiénes son? O sea, esta es la cadena, ¿no es cierto? No es solamente una cadena que tiene que ver con Seguro Sucre, las autoridades de control, las autoridades que toman las decisiones, la plana directiva, sino ya estos intermediarios que nunca aparecen y que siempre se benefician, ¿no es cierto? Que están rodando y rotando por todo. Esos son los que están ahí presentes en todos los gobiernos, no solamente. Y que, claro, corrompen más, tienen experiencia en corromper a los que llegan a estas. Y claro, y si les das el monopolio, sonamos. No hay forma, sino de que les corrompan así. Porque además, como tienen perfil bajo, no se exponen, otros se queman, los operadores son los que aparecen, pero realmente los que mueven los hilos de esta maquinaria de corrupción son los que están en el medio, los que saben cómo opera este negocio, y eso es lo que ocurrió en Seguro Sucre, porque, a ver, yo quiero lanzar una hipótesis, Francisco, ¿qué pasó? ¿Realmente hubo reaseguros o no hubo reaseguros en ciertos negocios? Es decir, ¿contrataron o no contrataron? Parece que ahí hay eso ficción. Significa mucho dinero también. Ahí hay ficción. Exactamente. Sí. Y hemos visto el esquema de que
el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Se simulan contratos de seguro, pero realmente no hay el reaseguro. Esa es otra línea de investigación que evidentemente tiene que despejar el gobierno actual, Francisco. Ya. Entonces nos quedamos con esto, que la decisión y la voluntad política sí marcan una diferencia en esto. Señor Coronel Carrión, César, muchas gracias por acompañarnos, al colega periodista Arturo Torres. Arturo, muchas gracias por ayudarnos a entender, ¿no? Y para además pedirle a la ciudadanía que esté pendiente de cómo no es privatización, sino es desmontar una, como ha dicho el señor Coronel Carrión, organización delictiva. César, gracias por acompañarnos. Arturo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Enseguida volvemos. Gracias. Gracias. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión.